Continuamos con la reflexión sobre el último sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Y si Dios quiere, alcanzamos a ver lo que son los sacramentales, y con esto terminamos la parte de la liturgia en el catecismo. Continuamos en el numeral 1638, los efectos del sacramento del matrimonio. El sacramento tiene dos efectos fundamentales. El primero es el vínculo, ese vínculo que se establece entre los cónyuges, que es un vínculo perpetuo hasta la muerte, ¿no? Y exclusivo. Y el segundo efecto que tiene este sacramento es la gracia especial que el mismo sacramento confiere a los que lo reciben. Entonces vamos a estudiar por separado cada uno de esos efectos. Son dos: el vínculo y la gracia especial que confiere el sacramento del matrimonio. Hablemos entonces un momentico de lo que es el vínculo. El vínculo se da, o la parte esencial del vínculo es ese consentimiento libre, voluntario y expreso, o sea, público, que las otras personas lo perciban, ¿no? Por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente. Este vínculo es sellado por Dios. Los esposos se dan mutuamente ese consentimiento, se entregan y se reciben, y esa donación mutua es sellada por Dios. Y ya nosotros sabemos lo que es un sello, ¿no? Cuando te presentan un documento que no está sellado y que debe llevar un sello, pero no tiene el sello, no hay una confiabilidad de su validez. Desconfiamos, ¿no? Si será auténtico o no será auténtico, ¿por qué no tiene el sello? Y si no lo lleva, lo reclamamos. Porque es el sello lo que garantiza la validez. Ahora, ¿cuánto más este acto es sellado por Dios? Son los puntos importantes que deben tener muy claro y muy en la conciencia los que van a recibir el sacramento, porque de la conciencia que tengan de esto es que se producen los efectos. Se dice que los sacramentos producen los efectos que contienen de acuerdo a la disposición de quienes los reciben. Entonces es importante que vayan con ese deseo de que esa unión esté sellada por Dios. De esta alianza, de este consentimiento, que nace ahí en el instante mismo en que se da el consentimiento, nace una institución estable por ordenación divina. O sea, se establece en el mismo instante una nueva institución dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y esa institución se llama familia. Ahí brota una nueva familia, célula vital en la sociedad y célula vital en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. Y el catecismo apunta a una cosa bien especial, ¿no? Esta alianza, porque sabemos que la alianza es un contrato, un convenio que se establece. Esta alianza de los esposos no es algo aislado, está integrada. ¿Y qué significa eso? Está dentro de esa alianza que Dios tiene con la humanidad, con los hombres, no está desvinculada. Por eso es que del matrimonio no se puede disponer al antojo de cada uno, no, porque es algo que pertenece a la misma alianza de Dios con los hombres. Es una institución de carácter divino, y como ya lo veíamos en la reflexión en la sesión pasada, desde el atractivo que siente la pareja, también ese atractivo lo pone Dios. El origen de todo matrimonio está en Dios, y ese auténtico son expresiones de mucho peso por las que no podemos pasar así por encima. El auténtico, ese adjetivo es bien importante. Ese auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino. Es como decir, el amor divino, el amor de Dios se encarga, asume, toma bajo su cuidado, toma bajo su responsabilidad ese auténtico amor conyugal. Pero para que sea asumido por Dios, tiene que ser auténtico. Cuando se llega al sacramento del matrimonio con un falso amor, ¿lo va a asumir Dios? No puede, porque Él sí sabe si es verdadero o si es falso. Y ya vamos entendiendo por qué posteriormente, cuando la Iglesia confirma que no hubo un auténtico amor, es que declara
la nulidad del sacramento. No hubo sacramento. ¿Qué quiere decir cuando la iglesia dice este matrimonio es nulo? No tuvo el sello de Dios. Dios no le pudo poner el sello porque no llenaba los requisitos, porque no había un auténtico amor. Dios no asumió este amor. Todo eso es lo que la iglesia declara en una nulidad, porque se tienen que dar estas condiciones, un auténtico amor. Concluye entonces el catecismo en el numeral 1640 que ese vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, y porque Dios lo establece, Dios une a esos dos seres, hace de los dos uno y pone su sello, no puede romperse jamás. Ese vínculo no puede romperse jamás. Y más adelante lo ratifica de una manera muy clara al finalizar ese numeral. La iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Y está clarísimo, la iglesia no tiene poder para pronunciarse en contra. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Suficiente, esta frase, suficiente para nosotros tener claro que los llamados, los mal llamados matrimonios civiles, y digo mal llamados porque no son matrimonio, no deben llamarse matrimonios, no son matrimonio, son uniones contra la ley divina. Igual lo que llamamos unión libre tampoco es matrimonio, sino que la astucia del mundo para incentivar a hacer lo contrario, sabemos que el mundo es uno de los enemigos del hombre. Para llevar al hombre a hacer lo contrario a Dios, se inventó un modo de reemplazar el sello de Dios por un sello humano y ponerle al hombre como un contentillo. No, si están casados por lo civil, no, sí, se casaron por lo civil, no hay matrimonio en esas uniones. Y esto también, un católico ni siquiera puede esperar, ni pedir, ni desear que la iglesia esté de acuerdo con eso, apruebe eso, apoye eso, porque no tiene poder para hacerlo. Se iría la misma iglesia contra Dios, y la iglesia es Cristo, y Dios no puede estar contra Dios. Es la ignorancia, el desconocimiento de estas verdades, lo que a veces lleva a, la ignorancia es atrevida, ¿no?, a hacer esas propuestas que de suyo son absurdas. Pasamos entonces a considerar el segundo efecto de este vínculo matrimonial, que es la gracia. Sabemos que la gracia es la misma vida de Dios. Esa es la gracia, la participación de la vida divina. Y en cada sacramento Dios nos va participando su misma vida divina para vivirla conforme a lo propio de cada sacramento. Entonces, en este sacramento, sabiendo Dios al hombre débil, inconstante, infiel, conociendo todo lo débil que quedó la voluntad humana, lo enferma que quedó por el pecado original, pues Dios a través de este sacramento le da al hombre todas las gracias y las ayudas necesarias para superar todas esas deficiencias provenientes de la concupiscencia, de la debilidad de su naturaleza humana. Entonces, ¿a qué está destinada esta gracia? O sea, ¿qué es lo que Dios regala a los esposos en el sacramento del matrimonio? Todo lo necesario para perfeccionar su amor. ¿Y cuál es un amor perfecto? Porque si lo lleva a perfeccionar el amor es para que vivan con un amor perfecto. ¿Y el amor perfecto cuál es? El de Dios, para que no se amen con un amor humano. El amor humano está lleno de egoísmos, de celos, de desconfianzas, de infidelidades. En cambio, el amor divino es perfecto. No tiene imperfecciones. Lo perfecto es lo que no tiene imperfecciones. La gracia va llevando a los esposos a perfeccionar ese amor, a fortalecer su unidad indisoluble. Claro, porque empieza, sí, con mucho entusiasmo, con mucho ardor. Todos los que llegan al sacramento, pues llegan muy enamorados, pero todavía es una unión débil que empieza a hacerse. Es la gracia del sacramento que la va fortaleciendo, la va consolidando para que se vuelva, no, ya es indisoluble, pero para que realmente cumpla en sí misma esta indisolubilidad.
que ya no se separan. Entonces, por medio de esta gracia, es la gracia la que lleva a los esposos a ayudarse mutuamente en su proceso de santificación a través de la vida matrimonial y mediante la acogida y la educación de los hijos. Los esposos están llamados a santificarse en el ejercicio de su vida conyugal, o sea, en ese mutuo amor, en esa mutua donación, en ese entregarse y recibirse mutuamente de una manera constante y fiel. Pero también su santificación está en relación a la acogida, primer punto, y educación de los hijos. La acogida es fundamental, porque toda relación de la pareja tiene que estar abierta a la vida. La pareja que en su relación de pareja no está abierta a la vida, no le está dando acogida a los hijos. Y eso entorpece su proceso de santificación, porque sabemos que la relación de la pareja, su relación sexual, tiene esos dos objetivos fundamentales: la entrega mutua, o sea, la manifestación mutua de su amor, ese expresar a través de sus cuerpos la unidad y el amor, es un primer objetivo, y un segundo objetivo es la procreación. Por eso es que desde que no haya ese objetivo de la procreación, hay egoísmo y hay un no a Dios ahí, no a lo que Dios quiere. Este punto es importante porque casi nunca se contempla dentro del matrimonio que la gracia que se recibe es para que mutuamente se ayuden en el proceso de santificación. O sea, los esposos, esa es la tarea, ellos se unen para caminar juntos hacia la santidad. Y volvemos a lo mismo, si no hay claridad de esto en los jóvenes, de estos fines del matrimonio y de sus efectos, es cuando en la elección de pareja se cometen tantísimos errores irreversibles, porque si realmente tu meta es la santidad, ¿a quién tú vas a buscar como pareja? En tu corazón, ¿qué anhelo hay en relación a tu pareja? Tienes que buscar a alguien que igual tienda a la santidad, porque si no tiende hacia la santidad, entonces tú vas a caminar a la santidad y él no, o tú sí y ella no. Sea una incoherencia, y desde el comienzo empieza mal el matrimonio, porque o caminan juntos o caminan separados, y si se unen para caminar separados, ¿para qué se unen? ¿Verdad? O sea, no hay razón. Y por eso uno dice, quien realmente, bueno, ya los que se casaron y conocen estos casados, ya lo hecho está, pero para los jóvenes que están iniciando esa vía, es importantísimo que esto lo tengan claro. Y por eso la preparación prematrimonial no es para hacerla 8 días antes de casarse, ¿ya para qué? Cuando hay tarjetas repartidas, todo establecido, es una preparación que no te va a conllevar a nada, a escuchar y ya, porque ya la decisión está tomada. Esta preparación hay que darla antes de hacer una opción en el noviazgo. Ya estas cosas tienen que estar en el corazón, esta verdad tiene que estar sembrada, conocida, comprendida, abrazada, para poder ser vivida. Por eso, esto es lo que debe hablarse en un noviazgo, esto es lo que tiene que tratar de conocerse en un noviazgo. Si realmente la otra persona hay acogida a los hijos, encuentra uno parejas de 4 años de matrimonio y ella con muchísimos deseos de tener hijos y él no quiere, porque todavía no tiene el nivel económico que desea para poder tener hijos. No hay obstáculos de salud, no hay ningún problema, pero no, es que yo todavía para lo que yo sueño con mis hijos todavía no es tiempo. Ahí hay una disparidad tremenda, pero no se habló de esto en el noviazgo, porque el noviazgo es para conocerse qué conocimiento tiene el otro y qué disposición para vivir el sacramento como Dios lo quiere. Y este es el deber de todo católico, Esta gracia, la fuente de esta gracia que lleva a los esposos a ayudarse en la santificación, a acoger a los hijos como Dios quiere, a vivir ya no un amor humano, porque si Dios mismo asume ese amor, ya lo que tiene que darse no es un amor humano, sino un amor divino. La fuente de esta gracia es Cristo, porque sabemos nosotros que en Cristo Dios nos da toda clase de bienes espirituales y materiales, y porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y esto es muy bello porque ¿dónde está esa nueva familia que se inicia en un matrimonio? ¿Dónde queda injertada? ¿Dónde está injertada? En la iglesia.
en el cuerpo de Cristo, y Cristo es el esposo de esa iglesia. ¿Cuál es el amor que va a correr entre ellos? El de Cristo, porque ellos son la iglesia, son una nueva célula dentro de ese cuerpo místico. ¿Y cuál es la alianza que Cristo establece con su iglesia? Amor y fidelidad. Por eso dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo la ama? Es que contemplemos cómo ama Cristo a su iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Vamos a lo poco que nosotros conocemos, nosotros mismos. ¿Cómo está la iglesia en Colombia? Un cuerpo lleno de ¿qué? De católicos falsos, infieles, un cuerpo enfermo, infiel, traidor, y por eso Cristo lo abandona. Se divorcia Cristo de la iglesia porque la iglesia no le es fiel. Se divorcia Cristo de la iglesia porque la iglesia no le obedece, no lo respeta, no le ama. No, Cristo le sigue amando, pese a su pecado, pese a su infidelidad, pese a su incredulidad, le sigue amando. Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz y nos sigue amando. Su amor no cesa, no se interrumpe, no cambia, no disminuye. Ese es el amor que tiene que darse entre los esposos, porque es el mismo amor de Dios. Como ama Cristo a su iglesia, así debe amar el esposo a la esposa. Y ese es el amor que hay que contemplar para dejarlo que se realice en la pareja. Por eso Él sale al encuentro de los esposos cristianos. Ahí, en ese momento en que se establece el vínculo. Se editó alguna vez un libro, no lo he vuelto a encontrar, 3 para el matrimonio. Y es que son 3. Cristo sale a ese encuentro. ¿Para qué? Se une a esa pareja para permanecer con ellos, permaneced en mi amor, para que este mandato de Cristo resuene en los esposos, permaneced en mi amor. Para eso Cristo entra en esa pareja para permanecer con ellos. Les da la fuerza de seguirle tomando su cruz. Los que se casan firman un cheque en blanco, porque no se sabe, ¿verdad?, hacia dónde caminan en esa aventura de amor y fidelidad que inician el día que se casan, en cuanto a la acogida de los hijos, en cuanto a la salud y circunstancias que viva él, en cuanto a la salud y circunstancias que viva ella de todo índole, y la que Dios ponga en los hijos. No saben. Por eso ese donarse, ese juramento de mutuo amor y fidelidad es cualquiera sean las circunstancias, agradables o desagradables, dolorosas o felices, de escasez o de abundancia, de salud o de enfermedad, porque no saben cuáles les van a venir ni cuándo. Pero es un juramento. ¿Por qué se firma un cheque en blanco? ¿A quién se le firma? A Dios. Ni siquiera es al esposo, ni siquiera es a la esposa, es a Dios. Porque yo voy a dejar que tú realices tu amor en mí para Él, o que tú realices tu amor en mí para ella, como tú lo quieras. Y yo prometo ser fiel a ese amor que tú le vas a comunicar a través de mí, a esta alianza que tú realizas con nosotros, con tu iglesia, a través de nosotros, porque cuando Dios establece la alianza no es solo con los esposos, es con los hijos que van a venir, porque ya Dios tiene un plan perfectísimo, único e irrepetible sobre esa institución que está naciendo ahí, una institución familiar. Por eso con la gracia es un paquete completo, ¿no? La fuerza para seguirlo a Él, tomando la cruz. No es que cuando llegue la cruz, entonces ya dejamos a Cristo, como sucede. Entonces por eso hay tan fácilmente los divorcios, por eso tan fácilmente el aborto, por eso tan fácilmente la fecundación in vitro, por eso tan fácilmente todo lo que se está dando, porque llegó la cruz y le decimos no a Dios, o la cruz de la infertilidad, o la cruz de la fertilidad, porque llegan 3, 4, 5 niños seguidos, así lo quiere Dios. Cualquier cruz que llegue, la cruz, ¿cuándo hay cruz? La cruz se forma cuando hay oposición entre la voluntad humana y la voluntad divina. Tú quieres pocos hijos, Dios te manda muchos. Tú quieres mucho, no te llega ninguno. Tú soñabas con una esposa saludable y te salió enfermiza. Tú tenías un trabajo muy brillante, quedaste sin trabajo. Bueno, ahí se formó la cruz. Pero cuando hay esa unidad perfecta con la voluntad de Dios de corazón, no de palabra, cuando hay una real unidad, lo que Dios va presentando es lo mejor, porque la cruz es un don de amor. Y si Dios la va presentando es porque es un tejido precioso en ese proyecto de amor que Él ha trazado sobre esta familia.
Y en la medida en que se vayan uniendo a esa voluntad de Dios, Él va comunicando la fuerza para seguirle, tomando esa cruz. Y cuando la cruz que se carga es la de Cristo, no la nuestra, porque si yo cargo mi cruz, es mi cruz, me pesa y tiendo a dejarla a un lado. Pero cuando yo reconozco que es la de Cristo, que Él me está pidiendo colaboración en la redención en favor de otros, entonces se lleva con alegría, con gozo, con esperanza, y Él comunica la fortaleza. La gracia también ayuda a levantarse después de las caídas, porque Dios es misericordioso y es sabio y nos conoce perfectamente, sabe de qué barro estamos hechos y Él sabe que en ese caminar va a haber caídas por nuestra fragilidad, pero ya esas caídas fueron redimidas y vividas en unión con Él, están cargadas de gracias, de luz, y ya Él nos va dando la fuerza para levantarnos, la gracia de perdonarse mutuamente, que esto también es bien importante. Primero, es un deber de todo cristiano, de todo bautizado, perdonar las ofensas, y es que Dios nos lo dijo de tantas maneras, mire, lo dice, nos los hace repetir en el Padre Nuestro. Luego en el Evangelio nos pone ejemplos, pero bien fuertes. Si tú no perdonas a los que te ofenden, así te va a pasar, como le pasó a ese. Luego nos lo pone en las obras de misericordia espirituales, perdonar las ofensas. De muchas maneras nos lo dice y Él lo hace. ¿Cuánto más en los esposos que tiene que correr un amor divino? Ese perdón mutuo y una disponibilidad permanente al perdón. No es posible porque a veces buscamos y vemos que el otro debe disculparnos porque se me olvidó, porque no caí en cuenta, por lo que sea. Pero qué difícil luego es dar de parte nuestra la disculpa o el perdón, cuando somos nosotros los que recibimos la ofensa o el descuido o el olvido, lo sufrimos. De llevar unos las cargas de los otros. Todo esto tiene que ser disposición, porque en toda pareja se da el complemento. Los que se casan van llenos de defectos, llenos de debilidades, mutuamente, no, ninguno va perfecto al matrimonio, y tienen que ir dispuestos a esto, a llevar los unos las cargas de los otros, que si es desordenado, que tú eres superordenada, o que el otro es tremendamente impuntual y tú eres superpuntual, todos los defectos que sabemos que pueden llegar a un matrimonio de parte y parte, pues sobrellevar las cargas de los unos de los otros. El puntual tiene que armarse de paciencia con el impuntual y poco a poco los dos se van equilibrando, o el ordenado con el desordenado, o el súper tranquilo con el demasiado acelerado, y así se van equilibrando en la medida en que cada uno se disponga a sobrellevar la carga de los otros. Dios va dando estas gracias, Dios va comunicando esta fuerza, esta capacidad para estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Importante esto. No estar sometidos unos a otros por estar sometidos unos a otros, no. Ese sometimiento tiene que ser en el temor de Cristo, es decir, el sometimiento es a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús que se me expresa en el otro. Entonces es un sometimiento amoroso, que no esclaviza, que engrandece, que enriquece interiormente, que no se vuelve una carga, algo tan pesado que llega un momento en que la persona dice, ya no soporto más, siempre soy yo el que tengo que ceder. Cuando se te ha vuelto una carga, no has hecho ese sometimiento en el temor de Cristo. Y si es a la voluntad de Dios, este sometimiento está dentro de todo aquello que no lastime ni ofenda el corazón de Dios. Pero todo esto se desprende de una sola cosa, que estén los dos con la mirada fija en Dios. También esta gracia les ayuda a amarse con un amor sobrenatural, un amor divino, un amor delicado, y el amor delicado es respetuoso, es comprensivo, y otra característica de ese amor es que sea fecundo. El Papa Juan Pablo II decía en una de sus cartas a las familias, creo que es la de Familiares Consorcio,
que dice que la familia sin hijos o la familia con un solo hijo es una familia incompleta. Así la describe, porque el amor conyugal tiene que ser un amor fecundo, abierto a la vida. Y esta no solo es una fecundidad física, sino también una fecundidad espiritual. Por eso la adopción de los hijos. Hay problemas de fertilidad en alguno de los dos, pues está la adopción. Abiertos a la vida. ¿Cuál es qué pasa? Y que se da mucho. Ay, no, es que yo no soy capaz de adoptar un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa incapacidad de adoptar un niño, de asumir como hijo tuyo uno que no ha estado en tu vientre? Porque no hemos asumido en nuestro corazón ese Padre nuestro. Porque si realmente Dios es mi papá y todos los demás son mis hermanos, y los hijos que una pareja fecunda en su relación como pareja, eso es obra de Dios. Dios es el que crea esa vida y esa alma y se la asigna a esa pareja, pero eso es un medio. Dios puede emplear otros medios, como es el de la adopción. Y hasta dónde no permite que una pareja tenga hijos para poder dar los hijos que le dio a otra pareja que no los asumió, no los quiso. Y son hijos de Él, tan hijos de Él son esos como estos otros, porque Él es el dador de toda vida, es el autor de toda vida. Pero si nosotros vamos como meditando eso, y que igual aquellos son hijos de Dios y Dios te los da para que los ames como hijos de Él, como verdaderos, como si hubieran salido de tu vientre, salieron del vientre de Dios, del seno de Dios. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Dónde está la resistencia? De pronto es un poco de egoísmo, pero en la medida en que en Dios el matrimonio va dando la gracia para resistir, para superar todos esos sentimientos humanos que nos obstaculizan la realización del plan de Dios, y nos va dando la libertad de rechazar todo lo que se opone al plan de Dios, porque ese sentimiento de, dijéramos, rechazo, aceptar como hijo otro que no ha estado en tu vientre, eso se opone al plan de Dios. Pero en la medida en que nos abrazamos a esta gracia del sacramento del matrimonio, pues Dios va dando la fuerza y la libertad, nos va rompiendo esas cadenas para rechazar eso que está en nosotros y que no favorece el plan de Dios. Pero todo eso se da cuando hay esa unión a Cristo. Como dice aquí, cuando se vive ese amor en el temor de Dios, en el temor de Cristo. Él es el que va prodigando todo, luz, fuerza, libertad, continuidad, fidelidad, todo lo da Dios. Por eso es que Él sale al encuentro, por eso es que Él quiere permanecer con los esposos. Pero es que es doloroso. Cristo en el sacramento entra en la vida de los esposos para permanecer con ellos. Pero si mucho al mes ya lo sacan a las patadas, o antes del mes, porque empiezan a usar anticonceptivos, porque empiezan a hacer lo que desagrada a Dios dentro del matrimonio, y lo echan, no lo dejan permanecer con ellos, porque no permanecen en su amor. Entonces, ¿cómo queda la gracia? Pisoteada. Es una gracia que no se cultiva, y entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Que el matrimonio no sirve para nada? ¿Cuántos hay que se casan? Y mírelos a los 3 meses, 4 meses, 5 meses separados. No es que el matrimonio no valga, es que la riqueza que él encierra no fue aprovechada, fue desperdiciada. Es como si alguien comprara algo de muy buena calidad, pero lo deja a la intemperie, nunca lo limpia, no lo cuida, no sigue las indicaciones para el buen funcionamiento de ese aparato, se maneja de cualquier manera y a los 2-3 meses ya está dañado. No, es que eso no es de calidad. Mire, no, de calidad sí es. El problema es que tú no te acogiste a las indicaciones que se dieron precisamente para manejarlo como es. Entonces desperdiciaste la calidad de ese producto. Mientras que quien se acoge y tiene en cuenta todas las orientaciones puede gozar de la calidad de ese producto. Igual es en los sacramentos, y así es en el matrimonio. Tertuliano dice, ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. ¿Qué matrimonio el de 2 cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Los 2 hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor. Nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente 2
en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Este amor conyugal, dentro de estos dos efectos, también proporciona unos bienes y unas exigencias, ¿no? Un poco lo que hablábamos de la calidad, de la gracia. Esa gracia que te da todas estas garantías también requiere de tu parte unos deberes. Te exige que tengas en cuenta unas condiciones para que la gracia se pueda dar y puedas disfrutar de todos los beneficios que este sacramento te da. ¿Cuáles son los bienes y las exigencias del amor conyugal? Son al mismo tiempo, fíjense, son bienes pero son exigencias. Tienen ese doble aspecto. Es un bien, o sea, un regalo, te da una garantía, pero al mismo tiempo te exige unas cosas que cumplir. ¿Cuáles son? Primero, la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva. Ellos se comprometen a no tener más que un solo corazón y una sola alma. Y ese compromiso de donación mutua exige la indisolubilidad, porque si él se va a dar a ella totalmente, ¿qué es totalmente? Es una donación de cuerpo y alma, sin reservarse nada, pues tiene que haber una garantía. O sea, si yo te doy totalmente, es para siempre. Yo no me voy a dar totalmente por 5 meses o por 2 años. Entonces la indisolubilidad y la fidelidad es un requisito necesario, ¿no? Esta donación se abre a la fecundidad. Entonces está la indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad. Son las 3 exigencias y al mismo tiempo los 3 bienes de ese amor conyugal. Vamos entonces a dejar aquí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.